Regresamos al análisis en Sin Filtro y hemos lanzado un sondeo para conocer su opinión. ¿Qué opina? ¿Qué impresión tiene del trabajo del Congreso de la República en las últimas 2 semanas? Y estos son los datos preliminares, lo que usted opina. Igual, o sea, tiene la misma percepción que el año pasado, un 48%. Algo que llama la atención, ha mejorado un 36%, dicen los seguidores de redes sociales, y que su percepción del Congreso ha empeorado un 16%. Teniendo en cuenta todos los escándalos que ha salido, pues es un porcentaje bastante bajo. Ahora, vamos al tema sustancial de estas iniciativas. Philip, querías explicar y profundizar un poco en estas propuestas. Bien, el primer caso, la Ley de Conservación del Empleo. Básicamente lo que ocurre es que en 1989 se aprobó una ley de exenciones fiscales para la maquila y para las zonas francas. Cuando Guatemala entró a la Organización Mundial del Comercio en el 94, se comprometió a revisar sus modelos de exenciones fiscales. Y en ese compromiso se quedó que esas leyes vencían en el 2015. Entonces, la Ley de Conservación del Empleo es un esfuerzo, o lo que busca es identificar dentro de el sector de maquila, de la industria ligera y de las zonas francas, los sectores que necesiten de exenciones para ser competitivos con la zona. Entonces, derivado de eso, la ley lo que busca es exonerar del pago de IVA y de ISR por un periodo de tiempo de 20 años a empresas que se dediquen en el ramo de la maquila y en el ramo de los contact centers. Y un poco el argumento que sustenta la solicitud de por qué esas leyes es que si no se aprueba la ley, sencillamente muchas empresas que están operando en Guatemala van a voltearse y se van a ir a otros países de la región en donde sí existen ese tipo de incentivos. Esa es la primera. La segunda ley, la Ley de Desarrollo Rural, que se ha discutido, pues, ya les decía, desde el año 2009, básicamente es una legislación que propone básicamente dos grandes temas. Un primer tema propone un set de políticas públicas, 12 en total, entre las cuales hay algunas que generan cierta duda. Por ejemplo, hay una que habla de la democratización de la tenencia de la tierra. Entonces, naturalmente, lo que ha generado es duda de si se está atentando o no contra la propiedad privada. Hay otra que habla, por ejemplo, de un tema de revisar los acuerdos comerciales vigentes de Guatemala, de revisar la política monetaria. Y la otra gran propuesta de la Ley de Desarrollo Rural va en la línea de promover la creación de un Ministerio de Desarrollo Rural que va a tener 12, 14 funciones que van justamente en la línea del apoyo a los sectores campesinos. Lo que Daniel decía es una forma de estos sectores de acceder a un bolsón presupuestario. Esos son, a grosso modo, los dos grandes temas, las dos leyes sustantivas que básicamente vinieron a poner en tensión a la alianza legislativa, porque ahorita ya se rompió esa paz. Por ejemplo, pasa exactamente lo mismo que con el caso de los juicios contra militares. El año 2015, la sociedad guatemalteca se unifica en torno a la lucha contra la corrupción, derechas, izquierdas, generaciones, etcétera, etcétera. Eso pasa en la agenda legislativa, hay una unificación de sectores con el tema de reforma institucional. Pero cuando ya entramos a analizar temas de agenda económica, de agenda social, ahí nos fracturamos entre diferentes Ahora mismo me llama la atención, exenciones por 20 años, ¿qué tanto estimula eso a las empresas? Eso es estimular la productividad. Y también lo otro, democratización de la tenencia de la tierra, ¿es un tabú, es un tema, es un miedo a, a una reforma agraria 2.0? Ben, la pregunta es ¿qué es? O sea, es un miedo, pero ¿a qué? Porque es como decir democratizar el amor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, tienes que llenarlo de contenido. Cuando dices democratizar la tenencia de la tierra, tenemos que saber cómo se va a concretar. Entonces yo entiendo cuando se oyen cosas tan abstractas y cuando piensas en grupos políticos que pueden operarlas, a mí también me da un poquito de miedo que hablen de democratizar cosas que no sé hasta qué punto son democratizables. Como vamos a democratizar mi casa. Pues quizá a lo mejor no es algo que hay que democratizar, o no sé qué significa democratizar, explícamelo. Eso en ese sentido. Luego, con respecto a lo de las maquilas, pues mira, 20 años y con privilegios fiscales para mantener un negocio, pues a lo mejor el negocio no es tan bueno. Eso es digamos, una reflexión que hay que hacer. O sea, ¿de verdad queremos atraer empresas que tienen que mantenerse en esa línea de rentabilidad que se llaman el porcentaje de impuestos que ya en Guatemala en comparación con otros países es tan bajo? A lo mejor tenemos que tener una conversación bastante más amplia, bastante más profunda sobre qué clase de modelo de desarrollo queremos. Si no estaríamos y luego la idea esta de legislar absolutamente todo.
O sea, todo lo que no me gusta voy a hacer una ley específica que vaya en torno a eso. Pero, y eso solo se entiende desde el corporativismo guatemalteco. Y lo que pasa es que, vean, en el caso de la ley de conservación del empleo hay un fenómeno de urgencia. Y es que muchas de las empresas que decía Daniel, lo que pasa es que al vencerse los privilegios fiscales, ya muchas de esas empresas, sobre todo en el sector maquila, ya están buscando a dónde migrar. Porque, ¿qué ha ocurrido? El Salvador y Honduras han utilizado exactamente la misma táctica. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy Guatemala está en ese punto de decir, bueno, es cierto que hay que plantear un modelo de generación de empleo de mediano o largo plazo que atienda toda la problemática del empleo. Pero en un cortísimo plazo, si esas empresas se me van, ¿cuántos trabajadores se van a quedar literalmente en el aire? Entonces, sí hay un tema de que en el corto plazo se avecina una crisis si esas empresas voltean a ver al vecino que dijo, yo la pruebo, vénganse para acá. Ahora, ¿qué tan técnicas son estas propuestas o solamente están impulsadas o apoyadas por grandes lobbies atrás, ya sea el campesino o el de la exportación, del grupo exportador? Es que son puros grupos de interés. O sea, cuando uno ve las evaluaciones que, por ejemplo, la de desarrollo rural, uno lee la propuesta y hay una primera contextualización de la política pública. Para empezar, la de desarrollo rural tiene un error muy grave justo al principio. Y es decir, porque los datos son anteriores, que somos un país rural, que más del 50%, creo que dice el 53% rural. Eso ya no es verdad. Guatemala ha ido urbanizándose y ahora ya somos más urbanos que rurales. Y vamos a ir yendo hacia ser más urbanos. Entonces, en realidad, el famoso Acatún que tanto ha mencionado el presidente gira en torno a esa idea. Yo creo que es una idea muy, muy interesante y que tiene que ser discutida. Somos un país que está en un camino hacia la urbanización y de aquí a 15 años lo que va a pasar es que el 70% de guatemaltecos va a vivir en 7 grandes núcleos urbanos. Ahora, hay un proyecto para ir hacia ese camino, creo que en este momento, ¿no? Bueno, está, digamos, el trabajo que se hizo SG Plan en el Catún y yo creo que digamos, la idea de tener ahí a Quique Godoy como comisionado y todo el equipo detrás, creo que va en esa dirección. Va en la dirección de pensar en un mundo más urbano. Vamos al segundo corte, seguimos discutiendo estas iniciativas que, bueno, a bien los congresistas están conociendo, hay que profundizar en ellas. Envíe sus comentarios al numeral SF Leyes Congreso. Volvemos luego del corte.